Muchísimas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero comentar con ustedes que el día de hoy estoy presentando ante el Pleno del Senado de la República un paquete de 3 iniciativas que tienen que ver con un asunto que ya ha sido abordado varias veces en el Pleno. Es el tema del endeudamiento de los estados y los municipios. Es un asunto que ha preocupado no solamente al PRD, varios legisladores hemos mencionado el asunto desde distintos ángulos, también lo han hecho senadoras, senadores del PRI y del Partido Acción Nacional. Es un tema que está inscrito también como uno de los compromisos del Pacto por México. Nos parece muy relevante, por lo tanto, poder comentar con ustedes antes de hacer uso de la tribuna de este tema. El compromiso número 68 del Pacto por México a la letra dice que se va a expedir una nueva ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública para las entidades federativas y los municipios para controlar, dice así el compromiso, el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios, regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación en el endeudamiento subnacional. Para poder cumplir con este tema, para poder tener una nueva ley en la materia, primero, expondré en un rato más en tribuna, hay que hacer un par de reformas a la Constitución y también a la Ley General de Coordinación Fiscal. Voy a proponer reformar el artículo 117 de nuestra Constitución y el artículo 73 para que se pueda permitir al Congreso General, a través de esta iniciativa, poder limitar, poner candados a las deudas públicas de los estados. Hoy esto no sucede, no hay contrapesos, no hay señalamientos, esto se deja exclusivamente en el ámbito de las legislaturas locales, pero todos sabemos que hay una autoridad, permítanme señalarlo así, de los gobernadores, cualquiera que sea el partido, hacia sus propios congresos. También estoy planteando que deberá reformarse la Ley de Coordinación Fiscal. Ya en algún momento, quizás alguno de ustedes recuerde, que yo elaboré una propuesta para reformar también el artículo número 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, así como es importante dar estos primeros pasos en materia constitucional, en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, también nos vemos obligados a tocar 4 puntos que nos parecen fundamentales para poder presentar una ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública. Uno de los puntos que nosotros vamos a proponerle hoy a nuestras compañeras y compañeros senadores tiene que ver con que habrá de especificarse a partir de una eventual aprobación que la inscripción de todos los empréstitos, todos los créditos contraídos por los municipios, por los estados, y que deben quedar registrados en el registro de obligaciones y empréstitos de las entidades y los municipios, no debe ser discrecional. Hoy la ley plantea que solamente puede ser enunciativo el tema, pero no hay la obligación, y por lo tanto hoy la Secretaría de Hacienda nos dice que no puede calcular la magnitud de la deuda que tienen los municipios y los estados porque no tiene todo debidamente registrado. Nos parece que este es un tema que debe estar inscrito en esta Ley de Coordinación Fiscal. También nosotros vamos a proponer que el establecimiento de que el pago de estas obligaciones que son garantizadas con participaciones, además de realizarse de acuerdo con mecanismos y con sistemas sistemas de registro establecidos en las leyes estatales de la deuda, así lo señala hasta este momento el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, también deban hacerse de acuerdo a los parámetros
que contendrá la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria, que es el tercer punto que nosotros vamos a proponer. Modificación a la Constitución, artículo 117, 73, modificación a este artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y una nueva iniciativa, una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria, que repito, es el compromiso número 68 del Pacto por México. Y lo comento no porque vayamos a circunscribirnos a la agenda del Pacto por México, sino, como ya lo comenté en un principio, no solamente el PRD, también el PRI y el PAN han tocado este tema en el primer periodo de sesiones. Déjenme decirles muy brevemente qué contendrá esta Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria que nosotros estaremos proponiendo el día de hoy. Consta de varios capítulos. El capítulo de disposiciones generales, donde se tiene por objeto establecer, fijar las bases para regular las operaciones de financiamiento de deuda pública que realicen las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados de la administración pública estatal y municipal, así, y esto lo quiero subrayar, como el registro y control de dichas operaciones, porque hasta hoy no existe la certidumbre de hasta dónde alcanzan, porque es discrecional cuando se solicita su registro ante la Secretaría de Hacienda. En un capítulo segundo, nosotros vamos a proponer que las autoridades en materia de deuda pública, sus facultades y sus obligaciones se determinen precisamente que la competencia del gobierno federal. Repito, ustedes saben que hasta ahora no hay una competencia del Congreso General, es una competencia estatal, pero nosotros, para hacer este conjunto de iniciativas, estaremos estableciendo en esta ley nacional que ya habrá la posibilidad de que el Congreso General haga este tipo de candados, esté vigilando, esté controlando, supervisando las deudas públicas de los estados y de los municipios. Hay un capítulo tercero que vamos a denominar de la responsabilidad hacendaria. Son, compañeras y compañeros, 15 artículos, y en ellos nosotros estamos planteando que debe haber un dictamen por parte de la Secretaría de Hacienda que establezca que los empréstitos que puedan contratar estados y municipios se dediquen única y exclusivamente para la obra pública, y no como ahora viene sucediendo, sobre todo en muchos municipios, que hasta tienen que contratar deuda para pagar la propia deuda que está por vencerse. Eso lo estamos estableciendo en este capítulo tercero. Vamos a tener un capítulo cuarto que tiene que ver con los límites máximos del endeudamiento público acumulado, y ahí establecemos que también habrá límites, porque hoy en día las participaciones están prácticamente en algunos estados pues ya comprometidas, es decir, en muchos estados y municipios las autoridades gubernamentales correspondientes han hipotecado el futuro de sus ciudadanos porque han comprometido las participaciones a más de 15, 20, 25 años. En Oaxaca nosotros conocemos del caso porque la anterior administración precisamente comprometió muchos de estos recursos, estas participaciones de esta forma. Hago una síntesis, amigas y amigos, para poder escuchar de ustedes algunas dudas si las hubiese. El tema de la deuda, creciente deuda pública, estatal y municipal, ha tomado distintas direcciones. Algunos compañeros míos de la bancada han planteado inclusive que es necesario rescatar a los municipios, básicamente, y no dudo que también algunos estados, por su difícil situación financiera, no hay viabilidad en muchos municipios. Nosotros sostenemos que el primer paso que tenemos que hacer primero es deslindar responsabilidades en aquellos municipios, en aquellos estados donde se haya abusado de la solicitud de estos empréstitos. De manera paralela, un segundo paso es meterle orden a la casa, y esto se debe hacer
como lo plantea el compromiso 68 del Pacto por México, a través de un nuevo marco jurídico, una ley nacional de responsabilidad hacendaria y de deuda pública, que para que pueda tener toda la fuerza legal, primero lo que debe hacerse es modificar la Constitución, artículos 73, 117, y la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 9, en alguno de los párrafos correspondientes. Eso es lo que nosotros hoy estamos planteando a nuestras compañeras y compañeros del Pleno del Senado de la República en un tema de gran trascendencia y actualidad. Estoy a sus órdenes, mis amigas y mis amigos. Jaime Contreras, de Grupo Imagen. Hablando de rescates, buenos días, senador. Coméntanos dos cosas. Tu opinión con respecto a al hecho de que varios de tus propios colegas de bancada ya presentaron iniciativas, el senador Delgado, el senador Ríos Peter. Por supuesto, ¿qué no se está atomizando demasiado los esfuerzos del PRD? ¿Por qué no se ha presentado una propuesta de modificaciones constitucionales en una solo como grupo? Pues para que realmente, en lugar de atomizarse los esfuerzos, se fueran conculcar en uno solo, o en una búsqueda de superar rápido el problema, tomando en cuenta que el problema lo tenemos ahora, aunque diga el gobierno que solo representa el 3% del PIB y que no afecta a las finanzas, pero sí afecta finalmente las finanzas de los municipios más endeudados y que no tienen ni para pagar para la basura, etcétera. Y dos, senador, hablando de rescates, tu opinión con respecto al planteamiento ya de la Asociación de Alcaldes, en el sentido de que van a suspender primero 1 hora y luego 24 horas para el 12 de febrero, porque no hay un FOBAPROA para ellos y no lo hay ya y no necesitan recursos ahorita. En primer lugar, bueno, tienes razón, es muy importante lo que nos preguntas. Quiero decirte que inclusive algunas de las iniciativas que han presentado mis compañeros, también yo las he suscrito. Las que ha presentado Armando Ríos Peter, algunas las hemos suscrito. A mí me parece que son complementarias. Nosotros tuvimos, sin caer al detalle, déjenme comentarles, una reunión que fue pública con el secretario de Hacienda, y ahí dábamos cuenta que las propuestas que se han venido planteando, y no solamente las del PRD, también las de otros partidos políticos, PRI, PAN de manera particular y concreta, son de carácter complementario. A mí me parece que es enriquecer la posibilidad de tener ya una mesa de diálogo. Yo estoy seguro, así está inscrito en el pacto, que el tema de proponer ya tener formalmente una nueva ley de responsabilidad hacendaria y deuda pública está programada para este semestre. Es decir, que a mí me parece que es una oportunidad para poder estar en la mesa de discusiones, pero enriqueciendo una discusión que además, déjame repetirlo, creo que uno de los primeros senadores que tocó el tema fue tu servidor, cuando abordé precisamente el endeudamiento, la necesidad de incrementar los recursos que llegan a los estados y municipios, modificando la Ley de Coordinación Fiscal para aumentar hasta un 22% precisamente el fondo de recaudación participable que le permita a los estados y municipios no estarse endeudando. Yo creo que es enriquecerse y que eso es lo que vamos a lograr, ya una gran negociación para tener un marco jurídico que nos permita resolver este tema. Y el segundo punto que me planteas, de la decisión de algunos municipios, yo acabo de estar ahorita con varios de ellos, no han tocado el tema de tomar actitudes tan radicales. Lo que sí vamos a hacer es caminar con estos municipios para poder nosotros fortalecer las haciendas municipales. Nada más, para que nos explique cuál es el objetivo de la reunión que tienen con los presidentes municipales. Nos han presentado una agenda municipal, las autoridades municipales incorporadas a esta agrupación, y nosotros hemos asumido como propia. Vamos a tener mesas permanentes de trabajo que nos van a permitir que esa agenda se convierta en acciones legislativas. Gracias a ti.